Muy buenas noches, muy buenas noches, buenas, bienvenidas a la hora de la tusa, tu podcast favorito, el de siempre, sin igual y siempre igual. Bueno, contento de poder, gracias a Dios por su misericordia, poder compartir una vez más con ustedes. Gracias, ahí está saludando Papo, gracias por conectarte, Papo, se le quiere. Gracias, el guardián, conocido popularmente como el guardián de la verdad. Gracias por estar ahí conectados. Contento de saludarlos una vez más, reconociendo que, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Algunas veces no entendemos por qué pasa lo que pasa, pero Dios sí entiende, sabe por qué las cosas pasan. Y eso aunque sea difícil, tiene que ser una razón para que nosotros descansemos, ¿verdad? Yo creo que así como cuando uno está cansado, uno sabe dónde está la cama, ¿verdad? Y uno busca la cama y uno se mentaliza. Yo creo que cuando uno tiene un día difícil, uno se mentaliza como que, bueno, ahorita más tarde voy a poder llegar a la cama. Yo creo que los días más difíciles es cuando uno no puede llegar a descansar, ¿verdad? En la cama, la camita de uno bien rica, bien chévere. Y así son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como una cama para el alma, un lugar para nosotros descansar y poder reposar de todo el afán, de todo el cansancio, ¿verdad? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo una palabra bien bonita que es: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, cargados, y yo los haré descansar. Entonces, bueno, aunque no sepamos, aunque no entendamos, estamos aquí celebrando una vez más la fidelidad de Dios, que siempre, cuando una puerta se cierra, Él abre una puerta, y siempre el Espíritu Santo nos está enseñando y motivando, aunque nosotros no entendamos hacia dónde nos está llevando. Bueno, los saludo desde Barranquilla, que sospechosamente, les cuento, Barranquilla está teniendo un climita. Aquí está mi gorrita. Barranquilla está teniendo un climita sospechoso porque tiene una brisita así, que tú dices, ¿será que la brisa de diciembre se perdió? ¿Qué estará anunciando esta brisita? Pero bueno, los saludo desde Barranquilla, desde Colombia, que mañana es festivo y es el 20 de julio. Para los que no saben, el 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. ¡Viva Colombia! ¡Viva Facao! Así que le damos gracias a Dios por este país. Le pedimos que traiga bendición, paz a este país. La Biblia dice: ora por tu país, y le damos gracias a Dios. Bueno, desde ese país hermoso que es Colombia, desde ese país bendecido y afortunado que es Colombia, y desde la hermosa Barranquilla, los saludo y contento de la semana pasada. La semana pasada terminamos el tercer episodio del tema del orgullo. Y antes de entrar en el tema de esta noche, bueno, les cuento que fueron 3 episodios donde tomamos la vida de Nabucodonosor, ese rey de Babilonia, y hablamos acerca del orgullo. Cómo Dios se acerca a este rey, le habla acerca de su orgullo, cómo Dios trata con su orgullo, y al final hay una promesa bien linda. Así que los invito a que con toda humildad podamos repasar ese tema. Ahí está en mi canal en YouTube, está también en Spotify y en Apple Podcast. Les invito a que podamos repasar esos 3 episodios acerca del orgullo, que yo sé que les va a bendecir muchísimo. Bien, antes de iniciar en el tema de esta noche, quiero recordarle una de nuestras campañas. Diré a la montaña delante de mí.
Si tú eres de esas personas que ha lavado la ropa hace como 3 semanas y todavía no la doblas, dile a esa montaña de ropa amontonada que se mueva. Ahora, utiliza este podcast para ir a doblar la ropa que tienes ahí sin doblar. Muy bien, esa es una de nuestras campañas porque este podcast le estaba contando, bueno, hice una publicación en mi Instagram animándolos a que consuman, a que escuchen podcast, no solamente este que yo sé que es tu favorito, yo sé que es tu podcast que siempre llevas en tu corazón. Hay otros podcasts buenísimos de diversos temas, así que los animo a que ustedes puedan tenerlo como un hábito, escuchar podcast, que es un formato que es como si fuera un programa de radio. Algunas veces hablo tanto de podcast, y no, hola Pau Pau, bienvenida, y no les cuento que es un podcast. Un podcast es un formato que es como un programa de radio, ¿verdad? Y comenzó como formato solo de audio, pero también ahora ya está, hay podcasts con video, entonces hay muchísimos. Entonces, ¿cuándo pueden escuchar un podcast? Ahí en mi cuenta de Instagram hice una publicación. Bueno, cuando hagan ejercicio pueden escuchar un podcast. Hay gente que lo hace cuando sale a caminar, cuando está haciendo ejercicio, escucha un podcast y ese tiempo, así como hacen ejercicio, están ejercitando su cuerpo, también le están dando algo a la mente. Hay gente que le gusta cuando sale a caminar. Bueno, si estás enfermito también es un buen momento. Algunas veces uno tiene que guardar reposo y que es artera, Dios mío, estar ahí y hasta uno se puede cansar de ver series, de ver películas, ¿verdad? Pero bueno, puedes escuchar un podcast en cualquier momento mientras estés, no sé, enfermito ahí y mientras te recuperas. También, bueno, si tienes una tusa, si has pasado por una desilusión amorosa. Hola, Angélica Peñuela sin ñ. Bienvenida, Angie. Un abrazo y saludos por tu casa. Si tienes una tusa, si te han roto el corazón últimamente y no sabes qué hacer, no quieres saber de nadie, bueno, puedes encontrar un podcast, puedes encontrar contenido que te ayude a salir de la tusa, a salir de ese momento difícil, de ese momento doloroso. Así que ánimo. Bueno, también puedes, les decía, puedes escuchar un podcast cuando quieras aprender algo, porque hay muchos podcasts temáticos, ¿verdad? Este podcast que se llama La Hora de la Tusa, donde hablamos de cosas que duelen y cómo sanarlas, pues está diseñado precisamente para eso, para recordar las promesas de Dios, para ayudarnos a salir de la tusa, cualquiera que esa sea. Pero también hay otros podcasts para aprender inglés, para aprender cualquier cosa. Así que los pueden buscar en cualquier plataforma. También pueden escuchar un podcast mientras van manejando. Si ustedes son personas que cuando casi todos los días tienen que ir largas distancias a su trabajo o cuando van a llevar a los niños a la escuela o algo por el estilo, ahí también pueden colocar un podcast y aprovechar ese tiempo. Bueno, cuando vayan a lavar platos, ¿verdad? Cuando vayan a lavar platos, que también es parte de una de las campañas de este podcast. Cocina limpia, corazón contento. Usa este podcast, vamos, anímate, no lo dudes, no es casualidad. Ve a la cocina, lava los platos. No te duermas con la cocina sucia porque recuerda, cocina limpia, corazón contento. No le dejes la cocina lista a las cucarachas. Límpiala, vamos. Utiliza este podcast en el momento que me estés escuchando. Utilízalo y tomémonos un tinto, seamos amigos. También, bueno, como les decía ahorita, cuando por fin vas a doblar la ropa que lavaste hace 3 semanas, usa también este podcast mientras está ahí enfrentando esa montaña de ropa. Y bueno, hay muchas formas en las que ustedes pueden, y hay muchos temas buenísimos, así que les animo a que tomen el hábito, de siempre tener un buen podcast y poder aprovechar esos tiempos para llenar la mente de cosas buenas, positivas. Hay podcasts buenísimos como La Hora de la Tusa, que es un podcast genial, fantástico, maravilloso, formidable. Muy bien, el tema de hoy, justo antes de la independencia de Colombia, el tema de hoy, mañana es festivo, les contaba, el tema de hoy es: Dios no le echa a los perros pollito en la comida. Dios no le echa a los perros pollito en la comida. Cuando Dios regaló el don de poner títulos, ahí estaba yo
de los primeros puestos ahí en la fila. Muy bien. Si tienes perros, ya te habrás dado cuenta, y si no tienes perros en tu casa y estás pensando en tener uno, es importante que sepas esto, que los que tenemos perros ya tenemos claro. Son mascotas increíbles, preciosas, hermosas, pero también son maestros de la manipulación. Sí, amigo, amiga, así como lo escuchas, no hay guerrilla en el mundo que pueda ganarle a los perros. Quizá los gatos y otras mascotas también, pero como yo solamente tengo perros, hablaré desde mi experiencia. Los perros. Hola Fergie. How are you? Los perros son terroristas, manipuladores, extorsionistas y hasta bombardean con sus gases. Oh, sí. Oh, sí. Y si tienes un perro y no pones las reglas claras desde que son cachorros, después no podrás hacer otra cosa que vivir sometido a sus caprichos. Y no hay Juan Manuel Santos, no hay Gandhi, no hay Mandela que pueda hacer un tratado de paz con ellos. Por ejemplo, si tú dejas que los perros se suban a la cama, prepárate que a medida que crezcan vivirán más y más zampados, metidos, encarapitados en tu cama, hasta apoderarse totalmente de ella. Y si compartir la cama con un bebé o un niño es incómodo, yo te echo un cuento con un perro. Recuerdo que una amiga, un día hablando de cuestiones perrísticas del perreo, me contaba que ella y su esposo tenían una perra, tienen una perra, y la perra, ellos dejaron que se subiera a su cama y que durmiera con ellos. Pues la perra literal lo fue desplazando hasta que ellos ya lo tienen como costumbre que a determinada hora de la madrugada él se tiene que ir a otro cuarto a dormir para que la perra pueda dormir cómodamente en su cama. Pero como les digo que los perros son manipuladores, la perra, no contenta con que lo sacó de la cama a determinada hora de la madrugada, más adelante la perra va al otro cuarto a subirse a la cama donde está el que desplazó. No hay guerrilla del mundo que pueda hacer eso tan terrible. No hay esclavitud. No hay alguien que tenga un corazón tan perverso que sea capaz de sacarte de tu cama y después ir a incomodarte al otro lugar donde fuiste desplazado. Pero bueno, no se desesperen y síganme lo bueno que para allá voy con el tema. Entonces, aquí está diciendo Mulatica, por eso y otras razones no tengo perros. Bueno. Ya les hablé de los gases que los perros se echan. ¿Ya se los comenté? No. Bueno. Y eso que dicen que tienen buen olfato. Pero bueno. Bueno, sigamos. Si tú permites que tu perro arme un escándalo en plena madrugada para que lo saques a hacer sus aportes en línea a la naturaleza, si tú dejas que tu perro empiece o él en la puerta, si tú lo permites, si tú lo dejas, prepárate porque no vas a poder dormir hasta tarde más nunca en todo lo que te resta de vida. Y recuerda, algo terrible que tienen los perros es que esa gente es atea en todo sentido. Los perros, ellos no celebran festivos, ellos no celebran cumpleaños, ni año nuevo, ni Navidad. Esa gente, si se te murió un familiar, ellos no les importa, de que los tienes que sacar. Y si tú dejaste y te acostumbraste a que los tenías que sacar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, prepárate. No habrá un solo día del año que no madrugues por los siglos de los siglos. Amén. Otro aspecto es la alimentación. Y aquí es donde creo que los perros liberan todo el potencial manipulístico que tienen. A ver, ojo, alimentar bien a un perro es fundamental para no tener que lidiar más tarde con enfermedades y otras cosas. O sea, si tú tienes un perro y desde cachorro no lo alimentas bien, más adelante el perro va a desarrollar unas enfermedades que fueron consecuencia de no tener una buena alimentación. Entonces,
Hombre, tú vas donde el veterinario y te recomienda un buen alimento para ellos. Te enseñan a reconocer esos alimentos que son populares, pero que en verdad no le hacen bien a tu mascota. Y tú haces el esfuerzo por darle un buen alimento a tu perro. Porque la comida buena de los perros, baratica, no es. Bueno, y tú haces el esfuerzo por comprarle su comidita buena al perro. ¿Y qué pasa? Pues que un día tú le sirves la comida a tu querido animalito y ¿sabes qué hace? Pues en tu cara ignora la comida, ni la huele, la deja ahí y hace una especie de huelga. No come durante todo el día hasta que le eches un poquitico de tu comida. Y hasta que no vean en su plato un poquitico de pollito, no tocan la comida. Pollito, 2 puntos. Dícese del subsidio que todo perrito sueña con tener. Subsidio de parte de la comida del amo que todo perrito anhela con tener. La Biblia dice y cuenta la historia de una mujer que Jesús le dice, mira, yo no puedo hacer ese milagro porque tú no eres parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y no está bien, le dice Jesús, que la comida de los hijos se le echa a los perrillos. Y la mujer le devuelve a Jesús, le pone esa cartica del 1 que es la flechita, ¡uin! Le devuelve la jugada con fe y la mujer le dice a Jesús, sí, yo sé que yo no soy un hijo, yo sé que las promesas no son para mí, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, de la comida. Y Jesús dice, oye, ven acá, esta mujer tiene una fe impresionante. Oye, esta mujer no se rinde, esta mujer va buscando por dónde hasta que alcanza su milagro. Y no voy a hablar de la fe, lo que me sorprende es que aquí Jesús está diciendo, y pone el ejemplo de las migajas y todo el asunto, la mujer pone el ejemplo de las migajas y Jesús lo acepta. Eso quiere decir que los perros oran para que a uno se le caiga la comida o parte de la comida, y eso explicaría por qué los perros se lo quedan mirando a uno fijamente así durante todo el tiempo que uno come. Si tú tienes un perro, tú sabes, sabes a qué me refiero, que los perros no... O sea, yo tengo un perro de 10 años, el perro ya es anciano, pero ese man le ha envejecido todo, tiene muchas canas y todo el asunto, pero ese man no le envejece el estómago. Y cuando es la hora de comer, ese man se queda mirándolo a uno, no parpadea, se queda así, como una estatua, mirándolo a uno hasta que, o sea, es que es como la mirada, como que yo no sé si están orando a que se le caiga el pollo, que se le caiga el plato, que se le caiga el plato, que se le caiga. En mi teoría, o los perros oran para que a uno se le caiga la comida, o digo yo, o existe un ángel que su tarea es ir por todo el mundo haciendo tropezarlo a uno para que se le caiga un poquito y se cumpla lo que dice la Biblia de que los perros aún comen de las migajas que caen. Bueno, sea como sea, los perros en la cuestión de la comida ahí desatan todas las gemas del infinito de la manipulación que ellos tienen. Ahora me pregunto yo, síganme el hilo por favor, me pregunto yo, ¿existe una guerrilla del mundo que no tenga aliados en el gobierno? Porque si los perros son guerrilleros, en mi ejemplo, en mi teoría, si los perros son como guerrilleros, extorsionistas, y hasta tiran sus bombas y todo el asunto, ¿existe alguna guerrilla que no tenga, una guerrilla del mundo que no tenga aliados en el gobierno? ¿Puede un perro convertirse y tener éxito en su carrera terrorista, manipuladora, en imponer sus gustos en una casa? ¿Puede un perro tener éxito en esa tarea si no tiene entre sus amos un aliado? Sí, amigos, cada gobierno tiene una bancada de oposición y esta casa no es la excepción. Sí, tú sabes que estoy hablando de ti. Si estás escuchando y si me estás viendo ahora mismo, estoy hablando de ti y en este momento voy a hablar de ti. No voy a decir tu nombre, pero tú sabes que eres tú la bancada de oposición. Muy bien.
¿Dónde estaba? Sí, cada casa tiene una bancada de oposición y en esta casa no es la excepción. Yo he entrenado, y aquí les abro un poquito de mi corazón y les cuento un poquitico de la historia negra, de la historia nuestra, caballeros. Yo he entrenado a mis perros y son muy obedientes. Para la gloria del que vive para siempre. Mis perros son muy obedientes, saben caminar libres, o sea que no hay que estar amarrándolos porque se vuelven locos. Ellos saben caminar al ritmo que yo les indique, saben cuándo y cómo cruzar las calles, obedecen cuando les digo que tienen que ir al balcón. Hay una palabra que si yo la digo, ellos saben que tienen que irse al balcón inmediatamente. Tienen una palabra que si yo la digo, se van a dormir inmediatamente. Pero el área donde hemos tenido, escúchenme por favor, el área donde hemos tenido más de un atentado de estos canino-talibanes es en la hora de la comida. Pues si fuera por mí solo, les cuento, ellos comerían su concentrado y así garantizamos que no les dé ningún malestar en el estómago, que no les dé diarrea ni nada por el estilo. Y si no lo han vivido, un perro con diarrea es algo que no le deseas ni a tu peor enemigo. ¿Quién en su sano juicio querría eso? Ya hablé de los gases de los perros que hacen ver a Chernóbil como un prekinder. Y algunas veces uno dice, ay, pobres perritos, con el calor de Barranquilla. Uno dice, ay, pobres perritos, vamos a dejarlos que duerman aquí en el cuarto con nosotros, en el aire acondicionado. Y en mitad de la noche. Por eso esa teoría de que los perros tienen buen olfato no es verdad. Y en mitad de la noche, cuando el cuarto está frío y tú estás arropado, de repente esos manes sin compasión tiran un Chernóbil, pero que se queda pegado, pintan la pared. O sea, yo creo que este cuarto, mi cuarto, tiene radiación las paredes. Ni en Chernóbil hay tanta radiación, tanta contaminación. Eso como proyecto 1 está pegado. Está pegado. Pero bueno, para que se animen a tener perritos. Y si son perros grandes, y si le das pollito, y si le das cualquier cosa, prepárate, mi amor, porque esta noche te tengo preparada una sorpresa. Ah, bueno, esa es otra cosa en la que mis perros están entrenados. Cuando se echan unos gases y ven que uno hace que... ellos saben. Y se van, salen del cuarto. Entonces les decía que si fuese por mí, mis perros solo comerían pepitas y más nada. Pero, la bancada de oposición de la República Soberana Independiente de este hogar ha incurrido en aceptar la propuesta de los caninos de darles un subsidio diario de pollito o de lo que sea en medio de sus pepitas. Preferiblemente pollito. Y aunque lo hemos debatido muchas veces en el Congreso del Cuarto, la bancada de oposición no ha aceptado nuestra sugerencia de abstenerse de darle ese subsidio de pollito a los perros en la comida. Consecuencia, los perros, porque no tengo uno, sino que tengo 2 guerrillas caninas, ahora no comen si no escuchan que a su plato le están echando su subsidio de pollito u otra cosa. Y esto hay que decirlo, hay que denunciarlo, que lo sepa Colombia. No podemos estar celebrando y que la independencia de Colombia, mientras que en nuestra propia casa vivimos semejante extorsión. Le he dicho a mi esposa que un día de estos, esos perros van a pedirnos salmón con las pepitas, al ritmo que van. Al ritmo que van, porque ya han llegado a un nivel en que algunas veces hasta se le echa pollito. Y yo no sé, o sea, ellos dicen como que, no, queremos más, sorpréndeme. A ver, ya sé que, ya, esta semana me ha dado mucho pollito. A ver, ¿qué más? Me imagino que algún día a este ritmo vamos a llegar a tener que echarle salmón junto con las pepitas. Entonces, aquí es donde tú te debes estar preguntando, ajá, Edward, ¿a dónde vas con todo esto? ¿Has visto que nosotros estamos viviendo en la época de echarle pollito en la comida a los perros? Lo que yo llamo, estamos en la época de echarle pollito en la comida a los perros. Estamos viviendo en la época en que todos tenemos el derecho de ser infelices. Por lo que sea, todo vale. Y no solamente tenemos el derecho de ser infelices, por lo que sea, sino que tenemos también el derecho de exigirle a los demás que se detengan
y vivan para satisfacer nuestra insaciable búsqueda de la felicidad. Y así como un perrito es manipulador, nosotros también podemos de alguna forma vivir con ese estilo de vida de, a ver, sorpréndeme, ¿qué me vas a echar, qué vas a tirar ahí para ver si yo voy o no voy? Por un lado, les comento, hablando de la cosa política. Por un lado, el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Colombia, de este país, es experto en cómo hacer vivir sabroso a los que por años vivieron matando, secuestrando, extorsionando, violando a muchos. Ahora, ¿cuál es el castigo del gobierno de Colombia? Bueno, en el gobierno de Juan Manuel Santos se hizo un tratado de paz con la guerrilla de las FARC. Ellos pasaron de ser un grupo terrorista a tener algunos de ese grupo la opción de ser hasta senadores de la República. Ahora, ¿está mal? Bueno, a decir verdad, nosotros los cristianos somos los primeros que deberíamos entender esto, porque Dios nos perdonó todos nuestros pecados y ahora nos llama sus hijos. O sea que si hay alguien que debe entender el perdón, son los creyentes en Jesucristo. Porque Dios a nosotros nos perdonó lo imperdonable. Y no solamente nos perdonó, sino que nos dio una posición de ser hijos de Dios. O sea que eso, ser hijo de Dios al lado ser senador de una república es una bobada. Ser senador es una tontería al lado de la posición que Dios nos ha dado. Ha perdonado nuestro pecado. Ahora, esto del Tratado de Paz es una herramienta válida que se ha usado en otros países como Irlanda del Norte, Guatemala, El Salvador, Sudán y Nepal. Son países y otros, muchos durante la historia, han hecho tratados de paz y les ha funcionado y todo el asunto. Ténganme paciencia, que mi fin no es hacer un análisis político, solo es una ilustración para llegar a mi punto. Así que ténganme paciencia, por favor. Se va a poner interesante. Bueno, después de ese tratado de paz con la guerrilla de la FARC, llegó el presidente Duque y dijo que él no iba a trabajar con ese tratado de paz con la guerrilla de la FARC, que ser impunidad y a perseguir a los que aún después de ser perdonados seguían delinquiendo, como fue el caso de Jesús Santrich. Ya, después de que al man le perdonaron todos sus delitos, no lo metieron en la cárcel, sino que hasta lo pusieron como senadores, el man seguía haciendo sus negocios sucios. Y entonces, por un lado, había gente como que no, pero si ya firmaron el tratado de paz, ya pasó nada, ¿qué está el asunto? Y él dijo, no, yo no estoy haciendo absolutamente nada, ¿qué tal? Que yo, no, ¿cuándo? Yo no seguí en los pasos malos, que no, que tal, y otros que sí, ¿qué tal? Que te perseguimos, que esto, que se fue, ¿qué tal? Que se escondió en Venezuela, que después murió, que después que el otro que sí estaba vivo, que luego, bueno, todo un asunto que pasó con esta gente de la guerrilla de la FARC durante el gobierno del presidente Duque, que dijo, yo no voy a estar metiéndole el acelerador a ese proceso de paz que se firmó. Y ahora, como cereza del postre, ahora llega Petro con su paz total. Yo me imagino que el próximo presidente de Colombia, que va a ser las gemas de la paz, no sé qué va a hacer, pero algo con paz. Bueno, el dilema y la idea que Petro tiene con esto de la paz total es literal tener paz con todo el mundo. ¿Eso es malo? Obvio que no. ¿Es posible? Yo creo que no. Que es muy difícil alcanzar a tener paz con todo el mundo, y los que hemos leído la Biblia sabemos que no. Que eso suena bonito, pero que eso no va a ir, y no. El único que lo va a lograr es Jesucristo. Y bueno, ahora se escuchan cosas como un diálogo de paz con la guerrilla del ELN, ¿sí? Amigos, aquí, para los que no son colombianos, aquí en Colombia no tenemos una sola guerrilla, tenemos varias y otros disidentes, y hasta permitimos que vengan grupos de otros países a abrir sus franquicias de narcotráfico. ¡Viva Colombia! ¡Viva Falcao! Porque así somos en Colombia. Ahora se escucha de subsidios para que los que hoy son delincuentes, hombre, por favor tengan un ingreso mensual y así ayudarlos a no tener que delinquir. Hombre, como dijo el ciego, ver para creer. Esa, mis amigos, es la visión de paz que tienen algunos gobernantes. Como siempre, algunos estarán de acuerdo y otros no. Que en Colombia la justicia parece que no existe ni para el ladrón de cuello blanco ni para el delincuente de bajo estrato, es verdad. Que parece que solamente hay contratos y subsidios para todo, también es verdad. Y parece que, como dicen algunos ahí en son de broma, ser pillo paga. En medio de semejante código ético en el que vivimos, estaba hablando desde la parte política. Ahora les voy a hablar que en medio de ese código ético en el que vivimos, la iglesia ha caído en apoyar este mensaje. Ese mensaje que en cierta forma patrocina y no confronta dicha actitud. Ese mensaje de Dios sí le echa pollito a los perros en la comida.
Un mensaje de un Dios que en nombre del amor se deja manipular. Ustedes ahí en la película en Shrek, creo que es Shrek 2, es cuando aparece el gato con botas. Y el gato con botas, además de que tiene una espada y las uñas y todo, el gato con botas tiene un arma letal que son sus ojitos y él pone sus ojitos así todo tierno y manipula a la gente. ¡Ay! Se derrite. Y la gente dice, ¡ay, qué gatico tan lindo! Y él lo utiliza y después ataca a la gente. También en la película, la vida secreta de las mascotas, creo que en la segunda o en la primera, creo que es en la segunda, hay un perro viejo que tiene unos cachorritos, creo que es como un perro de estos orejones, bueno, no me acuerdo la raza, y él está enseñando a los otros perritos a cómo manipular a los humanos, a cómo manipular a los amos para que los amos hagan lo que ellos quieren. Y creo que si la parte política tiene este mal concepto acerca de la justicia, acerca de cómo alcanzar la paz y todo el asunto, pues creo que en algún momento la iglesia ha incurrido en el error de transmitir ese mensaje, de apoyar ese mensaje, vendiendo o predicando o mostrando un Dios que en nombre de que ama a toda la humanidad, de que murió por nuestros pecados, de que nos ama, Él se deja manipular por todos nosotros. Ahora, que el amor de Dios es inmenso, eso es verdad. Es la verdad más grande del universo, que Dios nos ama, que Dios ha perdonado nuestros pecados, que Dios nos rescata del infierno, de la condenación eterna. Esa es la verdad más grande de toda la humanidad, de toda la historia. Pero que si la iglesia juega a la paz total, a evitar hablar o aún negar la justicia de Dios, estaremos incurriendo en lo que el apóstol Pedro denuncia en 2 de Pedro capítulo 3. Entonces nos estaríamos convirtiendo en burladores. Si ustedes van a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, él dice, muchachos, pilas, que en los últimos tiempos van a aparecer unos burladores. Gente que va a querer venir a sabotear, a burlarse de la fe y de lo que enseña la palabra de Dios. Y él da unas ciertas características. Y estas es lo que quiero compartirle a usted. ¿Cuáles son las características de esos burladores? Una de esas características que dice el apóstol Pedro es que andan según sus propias concupiscencias. Él dice, estos burladores andan según sus propias concupiscencias. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Es el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual desordenado. Entonces, un burlador es una persona que aun conociendo de Dios, conociendo la palabra de Dios, es una persona que se deja arrastrar por el deseo de bienes materiales o terrenos. Ahora, si tú te das cuenta, Dios es un Dios de límites. Dios no es solamente un Dios que sabe bendecir. Dios es un Dios que le dice al pueblo de Israel, tengo una tierra nueva. ¿Okay? Dios le dice al pueblo de Israel, tengo una tierra prometida para ti, tengo una tierra nueva para ti, para que vayas y la conquistes. Pero algo también que hay que anotar, aclarar, revisar, es que esa tierra nueva tenía límites. O sea, Dios no le dijo a ellos, esta tierra es, o sea, les doy un planeta prometido. No, o sea, si tú te das cuenta, aunque el pueblo Israel es el pueblo de Dios, en ningún momento Dios les dijo a ellos, bueno, acaben con las demás naciones, destruyan el mundo entero y ustedes tienen que absorberlo todo. No. Y algunas veces lo que nosotros tenemos como concepto de fe es que yo puedo y debo tenerlo absolutamente todo. Yo tengo que tenerlo todo. Y entonces esa ambición, estilo narcotraficante, que en Colombia nosotros tenemos esa cultura muy bien marcada, muy marcada, que nos la sabemos de memoria. Imagínate que esa cultura y esa ambición desmedida sea alimentada ahora con la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pedro dice, señores, esto es característica de un burlador, de una persona que no está haciendo las cosas bien. Simplemente vive por el deseo de adquirir bienes materiales y terrenos. Ahora,
Entonces no debemos tener absolutamente nada, no debemos aspirar a tener absolutamente nada. Yo creo que como muy bien lo escuché en un mensaje de Marco Vidal, que está en YouTube, que ese mensaje se llama Nómadas, que se lo recomiendo. Él decía, no se trata de no tener aspiraciones, se trata de que la prioridad de nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo, no el tener una casa, no el tener un terreno, no el tener una superempresa, no el amontonar. Y dentro de la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno, dentro de la capacidad del trabajo, y dentro de la prioridad, uno se va a enterar, hombre, de verdad, esto va a ser un estorbo, va a ser de bendición o es parte de todo este plan que Dios me ha dado o no. Y algunas veces hay que tener bien claras las prioridades para uno decir, hombre, esta es la prioridad de mi vida, sí o no. Si tengo que meterle el acelerador a esto o no. Y siempre doy el ejemplo de Noé. Noé era un hombre, la Biblia nos cuenta que el hombre, él se portaba bien y quería hacer las cosas bien. Pero en la época de Noé, aunque Noé tenía su esposa, sus hijos, tenía sus nueras, resulta que en la época de Noé, Dios dice, pues esta época voy a mandar el diluvio. Entonces imagínate un Noé que él dice, no, yo voy a construir una casa y Dios dice, sí, pero es que yo voy a mandar un diluvio. Imagínate una persona que dice creer en Dios, pero que toma sus gustos y los pone a pelear con Dios. Entonces, si hay alguien que debe regular y alguien que tiene que darnos ánimo en lo que sí y en lo que no, ese es Dios. Ya, imagínate Noé diciendo, es que yo tengo que construir mi casa. Primero construyo mi casa y después construyo el arca. Entonces Dios dice, pues el aguacero va a coger tu casa y no va a volver nada. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y la persona que anda según sus propias concupiscencias es una persona que deja que ese deseo por tener bienes materiales o terrenos crezca y lo consuma, le robe las prioridades de su vida. También es personas que tienen un deseo sexual desordenado. Esto es algo con lo que, bueno, a lo que somos constantemente tentados, estimulados, por donde uno ve a toda hora en todas las redes, en las series, en las películas, somos bombardeados y estimulados a no solamente tener un deseo sexual, sino tener un deseo sexual desordenado. Y lastimosamente, ahora hasta desde temprana edad, y lo vemos en las canciones, lo vemos en las ideologías, en lo que se enseña, en los desfiles donde a los niños se les expone a toda esta información cargada de sexo que todavía no están para asimilarla, bueno, tantas cosas, la gente con la pedofilia que busca de alguna forma engañar a los niños para tratar de abusar de ellos o tratar de tener un beneficio de ellos. Entonces son una descarga constante. Si tú te pones a pensar, para que llegue en estos momentos, estamos hablando de la película Sonido de Libertad, que creo que va a llegar aquí a Colombia como que en agosto. Cuando estaba hablando de una película que denuncia acerca del tráfico de niños y todo el asunto, es porque tú te pones a pensar, en el mundo existe gente que su deseo sexual está tan desmedido que ven un niño y piensan, mira, yo cómo me gustaría tener intimidad con un niño, y hasta hay turismo sexual y eso pasa aquí en Colombia, en Cartagena y en Santa Marta y en otras partes, donde gente de otras partes del mundo viaja y ese es su plan. O sea, tú dices, pero ven acá, pero por Dios, pero ¿a quién se le ocurre viajar y cruzar un continente para tener este tipo de experiencias? Pues lo hay. Y lo que más debe sorprender, Dios mío, lo que más nos debe sorprender es que algunas de esas personas al mismo tiempo dicen ser creyentes, al mismo tiempo dicen ser cristianos. Y no lo digo yo, o sea, lo dice la Biblia cuando el apóstol Pedro dice que estos burladores andan según sus propias concupiscencias con un deseo sexual desordenado. Otra característica es que no creen en el regreso de Jesucristo. Eso está en la Biblia, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Dice que una de las características de esta gente
de estos burladores es que ellos no creen en el regreso de Jesucristo. Y a mí me da risa porque el centro del evangelio, algunos dicen que es la cruz. Para mí el centro del evangelio es el regreso de Jesús. Porque si tú pusieras como que en una balanza, ¿qué afecta más nuestra vida? Si la verdad de que Jesucristo murió en la cruz o la verdad de que Jesucristo regresa, nosotros podemos tomar la verdad de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y aplicárnosla a nosotros y torcerla, manipularla a nuestro beneficio. Y es lo que muchos han hecho. Ay, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, me perdona todos mis pecados. Pero cuando hablamos de que Jesús regresa, eso no nos conviene. Naturalmente, estoy hablando, por supuesto, naturalmente, ¿a quién le conviene en su proyecto natural que Cristo venga? Si tú, por ejemplo, estás comprando una casa y Cristo viene mañana. Si tú te quieres casar dentro de 6 meses y Cristo viene mañana. Si tú quieres tener un ministerio impresionante y Cristo viene mañana. Si tú quieres ahorrar, comprarte un carro, si tú quieres, no sé, viajar o algo y Cristo viene mañana, no nos conviene. En consecuencia, surgen estos burladores que de alguna forma empiezan a restarle importancia o aún, dice el apóstol Pedro, a negar, a burlarse y a pensar como que, bueno, es que hace años dicen que Cristo viene y ese man no ha regresado. Así que, hombre, y algunos hablan ahora, pero te digo, algunos hablan y te dicen, pero es que ya vino o no viene o eso es figurado o más importante es, empiezan a torcer las cosas de una manera. Tú dices, ¿pero qué tiene que ver Carlos con la tarde? Más importante que tú, lo que haces con el día a día, que Cristo venga. No, lo más importante para un cristiano es que Cristo viene. Cuando tú tienes bien claro que Cristo viene, lo demás, si eres cristiano, empieza a organizar sus prioridades. Por eso es que la Biblia dice, somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué los discípulos, los apóstoles, vivieron una vida de fe tan encendida? Porque ellos estaban esperando a Jesús. Ellos sabían en cualquier momento puede regresar. Ellos lo tenían bien claro, en cualquier momento. Nosotros estamos aquí y de repente en cualquier momento va a llegar. ¿Por qué nosotros nos damos el lujo? ¿Por qué nosotros nos damos el lujo de no vivir en santidad, que es otra característica de los burladores? Porque no esperamos a Jesús. Porque pensamos, tengo todo el tiempo, juguemos en el bosque, mientras que el lobo está. Tenemos todo el tiempo del mundo. No, hombre, o sea, yo peco hoy y yo creo que en agosto me puedo poner a cuentas con Dios. Y después de practicar eso durante años, uno empieza como que en su corazón a no tener conciencia, a que se muera la esperanza, y lo que uno no espera, pues uno no lo prepara. Es una maleta que nunca se termina de arreglar, una maleta que se arregla y se desarregla, una maleta que está en la puerta para estar pendiente de en cualquier momento, pero después se echa para allá, que esto y que lo otro. Llega un momento en que ya mejor me quedo aquí, ya no va a pasar absolutamente nada. Características de un burlador, pues no creen en el regreso de Jesucristo, ignoran voluntariamente la palabra de Dios, ignoran el plan de Dios. El apóstol Pedro empieza a explicar a la gente, a recordar a la gente, señores, el mismo Señor en el que ustedes creen, el mismo Jesús que ustedes creen, creó todas las cosas por la palabra. Pues el mismo Jesús, por su palabra, dijo que todo esto iba a pasar. ¿Ok? Entonces, señores, ¿por qué están ignorando voluntariamente el plan de Dios? Y por eso les decía, es como decir, primero mi plan y después el plan de Dios. Y no me conviene que el plan de Dios venga a dañarme mis planes. Herodes, ¿por qué Herodes intentó matar a Jesús siendo un bebé? Porque le estaba dañando su plan de ser el rey. ¿Cómo que nació en Belén el rey de los judíos si yo soy el rey? Y cuando el plan de Dios, el plan eterno de Dios de llevarnos a todos a la gloria se levanta contra mis planes, ese Dios no nos conviene. Y es cuando nos conviene ignorar voluntariamente, así lo dice el apóstol Pedro, nos conviene ignorar voluntariamente la palabra de Dios, el plan de Dios, y burlarnos de las promesas de Dios y cuestionarlo y caer en la tontería en los que muchos han caído, sobre todo en esta época, en que sí, ese es el original, si la Biblia dice esto, que sí, que si viene antes de esto o viene después de esto, que a mí me parece que yo no sé, que yo soy de este grupo, que de qué grupo es esto. Mira, el mismo Jesús lo dijo y lo prometió. Él dijo que iba a regresar y esa tiene que ser la esperanza y la expectativa de todo el que dice que cree en Jesús. Jesús dijo que iba a regresar y más nada. Esa tiene que ser la esperanza, ese tiene que ser lo más importante en la mente de un creyente. Porque en cualquier momento regresa y entonces
y todos los planes que teníamos y todos los sueños y toda la gloria y toda la unción y todo, ¿para qué va a servir? Otra característica de los burladores, les decía que es que no viven en santidad porque como no esperan a Jesús, tienen todo el tiempo para pecar. Entonces, el consejo que da el apóstol Pedro es no te dejes arrastrar por ellos. Es decir, obvio, identifícalos y no te dejes arrastrar por ellos. Como si fuera un río, no sé, algo por el estilo, un arroyo. Es decir, que tenemos que empezar a nadar contracorriente. Empezar a decir, ¿sabes qué? No me voy a dejar llevar por esto. No voy a dejar que ahogue mi esperanza y convertirme al final en un burlador, nadar contra la corriente. Que esto significa dejar de andar en nuestras propias concupiscencias, dejar de andar dándole rienda suelta a nuestro deseo por bienes materiales o deseos sexuales desordenados, creer y predicar el regreso de Jesucristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Abrazar voluntariamente la palabra de Dios, el plan de Dios. Siempre decía, Señor, primero tu plan y después mi plan. Vivir en santidad como quien espera a Jesucristo. El apóstol Pedro dice algo bien bonito y les invito a que cuando tengan tiempo lo puedan leer. La segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, cuando él le dice a la gente, pues si nosotros tenemos bien claro que Jesús viene, pues vivamos como quien sabe que en cualquier momento regresa, con esa expectativa, vivamos con un corazón preparado. Entonces, amiguitos, quiero dejarlos con la bendita pregunta, para ir aterrizando el episodio de hoy. ¿Eres un burlador? ¿Soy un burlador? ¿Estoy tratando de manipular a Dios para que siga echándome pollito en la comida y seguir alimentando mi plan e ignorando el suyo? Oramos para que el Señor nos libre de ser burladores. Oramos para que el Señor nos devuelva la esperanza, que sane la esperanza en nuestro corazón de su regreso. Oramos para que el Señor perdone, como hablamos ahorita, nos perdone aquí en Colombia, que Dios nos perdone por aceptar tanta injusticia, por tantas cosas corruptas que se hacen. Oramos para que Dios traiga su justicia a Colombia, para que la verdad salga a la luz en Colombia y podamos vivir de una manera correcta, de la manera que Dios ha establecido. Oramos para que el Señor nos libre de ser burladores. Muy bien, llegamos al final de este episodio. Usted acaba de escuchar el podcast en vivo, La Hora de la Tusa. Este, creo, es el episodio número 26. Ya perdí la cuenta y le doy gracias a Dios porque comenzamos en enero y gracias a Dios aquí estamos y aquí nos quedamos. En nombre de Jesús. Les recuerdo que el tema del orgullo, que fue el tema de los 3 episodios pasados, está disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si ustedes quieren repasarlo, compartirlo, ahí están disponibles para que ustedes lo puedan compartir, repasar. Recuerden también que este stream se realiza todos los miércoles a las 20 horas, a las 8 de la noche de Colombia por Twitch. Si usted está escuchando, lo está viendo en YouTube, lo está viendo o lo está escuchando en Spotify o en Apple Podcast y quisieras compartir con nosotros este podcast en vivo, entonces todos los miércoles a las 20 horas de Colombia te puedes conectar por Twitch y así poder compartir juntos este tiempo. Ustedes recuerden que pueden apoyarnos suscribiéndose a este canal en Twitch o siguiéndonos también en este canal en Twitch y en nuestras otras redes como Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y el Twitter de Instagram. Ahí nos pueden seguir. Sus donaciones también pueden enviarlas vía PayPal, que por ahí está el link para que ustedes puedan, como dijo el pelado que se montó en el bus, la propina es voluntaria. Quieren apoyar, le agradecemos mucho. Y a los que escuchen este episodio en diferido, es decir, Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, también pueden apoyarnos dejando su saludo u opinión en el buzón de comentarios. Si ustedes llegaron hasta aquí, les voy a pedir un favor importante: dejen su comentario para yo poder leerlos, para yo poder saludarlos en el próximo episodio. Entonces, mis amigos, mientras vamos a ver Barbie, la película de Barbie y Oppenheimer, mientras esperamos el siguiente panfleto de la empresa Aire,
¿Qué digo? El próximo recibo de la luz. Mientras aprendemos a hacer repelente de mosquitos casero porque la mosquitera está buena aquí en Barranquilla, yo soy Eduardo Jimeno y esta es la hora de la tusa. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas de Colombia por aquí por Twitch o en cualquier momento por YouTube, Spotify o Apple Podcast. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, agárrense fuerte, nos fuimos.